Buenos días. Sí se ve. Sí, Gracias. Bueno, en la clase anterior miramos básicamente toda la teoría del capítulo 13. Se mira por completo ahora. Entonces, en el capítulo 13 se empiezan a analizar fluidos. Y lo que hemos mencionado es que para distinguir un fluido es básicamente aquellos que tienen la capacidad de adherir o que su forma física cambia. O puede ser similar al objeto que los contiene. Entonces, cumpliendo esa característica de un fluido, entonces podemos decir que fluidos son aquellos que estén en estado líquido o que estén en estado gaseoso. Entonces, para poder hablar de fluidos, ocupamos hablar de densidad. Y la densidad se conoce por la letra griega ρ, y es el resultado por la razón de la masa y el volumen de un objeto. Entre mayor a mayor densidad tenga un objeto, entonces lo que significa es que más de la cantidad de masa tienen la misma unidad de volumen. Si miramos estas unidades, podemos decir o comparar, por ejemplo, en un metro cúbico de oro existirán 9.300 kilogramos, pero que en un metro cúbico de aluminio van a existir 2.700 kilogramos. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice la densidad, ¿verdad? Y que podemos comparar si tuviéramos una misma cantidad de volumen. Lo que nos dice es la cantidad de masa que tendríamos en una unidad de volumen determinada. Entonces dábamos ciertas equivalencias y quizás esta la más importante que tenemos acá, la densidad del agua. Si la medimos en kilogramos sobre metro cúbico, su valor es de 1000, pero si lo expresamos en tonelada por metro cúbico o kilogramos por litro o gramos por mililitro, entonces tiene un valor de 1. Esas 4 cantidades que aparecen ahí son equivalentes, es decir, se puede expresar en cualquiera de ellas. Entonces, si le dan el valor de la densidad de un objeto en toneladas por metro cúbico, lo quieren pasar a kilogramos, solo lo multiplican por 1000. Si lo quieren expresar en cualquiera de las otras unidades que está ahí, entonces básicamente es el mismo número. Entonces, cuando hablamos de fluidos, habíamos mencionado que un parámetro bastante importante es la presión, que vendría siendo similar a lo que miramos en el capítulo 12 y que conocíamos como y la presión, para distinguirla cuando estamos hablando en esfuerzos, si se acuerdan, ya la dejamos planteada en Newton sobre metro cuadrado. Pero en este caso utilizamos la unidad estándar del sistema internacional, que es el Pascal. Por ejemplo, un Pascal equivale a 10 a la 5, perdón, un bar equivale a 10 a la 5 pascales. Y una atmósfera, en condiciones a nivel del mar, es igual a 1.0326 por 10 a la 5 pascales. Entonces, mencionábamos que hay una diferencia entre lo que es la presión absoluta y la presión normal o presión manométrica. Por ejemplo, si estamos en un fluido, como en el caso que tenemos acá, entonces tenemos que agregar el aporte que tiene ese fluido, ¿verdad? Mencionábamos que la presión atmosférica se debe a la acción del peso del aire aplicado en un área. Si recordamos, presión es una fuerza aplicada en un área. Entonces, la presión atmosférica es exactamente el equivalente del peso del aire aplicado en un área determinada. Entonces, si tenemos adición de fluidos, la forma para poder calcular
Ese cambio de presión se mide a través de esta expresión. La densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura de ese fluido. Solo que en esta ocasión cambiamos un poco la referencia y el valor de la Y va a ser en dirección contraria. Es decir, entre más profundo esté o más hacia abajo sea el valor, entonces mayor va a ser el valor de Y. Y no sería negativo. Relacionado a eso, entonces empezamos a ver principios aplicados a fluidos. El primero de ellos es el principio de Pascal, que nos dice que en un fluido encerrado, y esa es la clave en esta parte de acá, cualquier cambio de presión va a ser reflejado en el resto del fluido. Y quizás de las aplicaciones más usadas para el principio de Pascal son los sistemas hidráulicos, en los cuales la presión básicamente en cualquier punto tiene que ser igual. Entonces, si presión es fuerza entre áreas, se puede obtener esta relación que tenemos en esta parte. Otro de los principios es el principio de Arquímedes, que lo que nos dice es que si en un fluido está sumergido un objeto, entonces el fluido va a ejercer una fuerza sobre el objeto, intentándolo expulsar del fluido. Entonces, en la figura, más o menos lo que tenemos, ¿verdad? En la parte A, el objeto todavía está sumergido. Pero al estar ya en la parte B, si miramos en esa parte como sombreada en azul, sería el equivalente de la masa de agua que ha sido desplazada. Entonces, el principio de aquí me dice que existe una fuerza que expulsarlo y que esa fuerza es exactamente igual al peso de esa agua desplazada. Entonces, si nosotros pudiésemos determinar el valor de ME o MB, que es exactamente lo mismo, y se multiplica por el valor de la constante gravitacional, entonces estaríamos obteniendo esa fuerza que tiene el fluido con la cual intenta expulsar el objeto. Esta fuerza de empuje o fuerza boyante es la razón por la cual las personas pueden nadar, ¿verdad? No es que entre más rápido aleteen, más es la razón por la cual pueden nadar, sí es un factor, pero el principal factor es que el agua está ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre las personas que están nadando. Si no existiera esa fuerza, básicamente para un humano en condiciones normales sería imposible estar en el fluido. Sería algo similar, por ejemplo, estar en el aire. Nadie puede, en condiciones normales, nadar en el aire. ¿Por qué? Bueno, la fuerza de empuje que tiene el aire sobre una persona es leve. La fuerza de empuje, pues, si miramos más adelante, básicamente depende de la densidad. Y si miramos la densidad del aire es 1.29, mientras que la densidad del agua es 1000. Es una relación casi de 700 veces. Es decir, la fuerza de empuje que ejerce el aire comparada con la fuerza de empuje que ejerce el agua es de 700 a 1. Entonces, es ahí la diferencia. Entonces mencionábamos que cuando teníamos el principio de Arquímedes tenemos dos condiciones. Bueno, o de esta forma. La fuerza de empuje se puede determinar sabemos que es la masa de empuje por la gravedad, pero también por la función de densidad, si despejamos para masa es igual a densidad por volumen. Entonces esta fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. Entonces ahí está el factor de la densidad del fluido. Entre más espeso es, mayor va a ser la fuerza boyante que va a ejercer sobre los objetos. Entonces con el principio de Arquímedes tenemos la siguiente condición.
Cuando la densidad del fluido es superior a la densidad del objeto, entonces el objeto va a flotar. En este punto, lo que ocurre es que exactamente el peso del objeto con la fuerza boyante que está ejerciendo el fluido sobre el objeto serán iguales. Entonces, si son iguales, podemos llegar a esta relación que la masa del objeto tiene que ser igual a la masa boyante. Pero si recordamos, como hemos visto anteriormente, las masas son iguales a la densidad del objeto por el volumen que este tiene. Entonces, muy importante en este caso es que ese volumen de empuje es exactamente igual al volumen del objeto que está sumergido. Recordemos, la fuerza que ejerce el fluido equivale a la cantidad del volumen desplazado. Y en este caso, el volumen desplazado al volumen del objeto que está sumergido. Como no está sumergido completamente, entonces es un valor parcial. Entonces, intentando trabajar a través de esta forma, en el cual B es el volumen del objeto y B sub X es el volumen sumergido, podemos llegar a esta relación que está encerrada en rojo. Esta relación que tenemos acá es bastante importante, pero si sustituimos los volúmenes, como los tenemos allá, entonces llegamos a esa relación. Entonces nosotros podemos determinar qué porcentaje del volumen de un objeto está sumergido, solo conociendo las densidades de los objetos. Como suponemos que es un área similar, entonces el volumen básicamente sería la altura del objeto por X, que es la cantidad sumergida, ¿verdad? En base a cómo lo definimos acá. Entonces, como las áreas son iguales en ambos lados, se pueden cancelar y queda esta relación. Entonces, para saber cuánto está sumergido, ni siquiera necesito saber la forma del objeto. Solo con dividir la densidad del objeto entre la densidad del fluido, y yo ya conozco qué porcentaje de ese está sumergido. Ojo, esto solo aplica si la densidad del fluido es superior a la densidad del objeto. En el caso contrario, que la densidad del fluido sea inferior a la densidad del objeto, entonces bajo esta condición lo que tenemos es que el objeto se hunde. Entonces en ese caso, la condición que aplica aquí ya no es que las masas son iguales, sino que en este caso el volumen del objeto es igual al volumen de empuje. Y ante esta condición, entonces lo que ahora va a ocurrir es que la masa del objeto va a ser mayor a la masa de empuje. Fíjense que es contraria a la condición que tenemos cuando está flotando, que las masas son iguales. En este caso, la condición es que la masa del objeto es superior a la masa de empuje. Otro de los principios que miramos es la ecuación de continuidad. Básicamente lo que me está diciendo es que la cantidad de fluido que está entrando la cantidad de fluido que entra en un objeto tiene que ser igual a la cantidad de fluido que está saliendo de dicho objeto. Es decir, no se puede almacenar infinitamente fluido dentro de un material. Entonces, en este caso, si las áreas de entrada y salida son iguales, entonces las velocidades tienen que ser iguales. Pero en el caso que no, en el cual son áreas distintas, entonces vamos a tener una relación inversa. Es decir, en la sección que tenga un área mayor, entonces la velocidad va a ser menor. Y donde el área es menor, entonces la velocidad va a ser mayor.
En ambos casos lo que se garantiza es que el fluido sea igual, es decir, la cantidad de materia que está entrando sea igual a la cantidad de materia que está saliendo. Y el fluido se mide en metros cúbicos por segundo, o volumen entre el tiempo. Entonces nos lleva a esta relación que tenemos aquí en azul. El área 1 por la velocidad 1 en ese punto tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Pero si tenemos un sistema donde hay más de una entrada o más de una salida, entonces lo que tenemos que igualar en este caso es a las entradas con las salidas. Entonces, en este caso, el área 1 es una entrada y el área 2 y el área 3 son salidas. Entonces, el fluido 1 debe ser igual al fluido 2 más el fluido 3. Y cada uno de estos fluidos es igual a área por velocidad. Entonces, se relaciona de esa forma. Y el último de los principios que vimos es la ecuación de Bernoulli, que es más como una condensación de todo lo que vimos anteriormente. Muy importante, habíamos mencionado que P1 y P2 en este caso tienen que ser presiones absolutas. Entonces, se observan esta relación de un medio de la densidad por la velocidad. Básicamente se puede determinar las velocidades con la ecuación de continuidad, que era lo que vimos anteriormente. Y este término que tenemos acá de la densidad por la gravedad por Y, en este caso es similar al término que se vio al principio. Entonces la ecuación de Bernoulli es básicamente una condensación de todos los principios con los cuales se trabaja a nivel de fluidos. Entonces lo que haremos hoy es empezar a hacer algunos ejercicios referentes al tema. Y tenemos también hasta el próximo viernes para seguir haciendo ejercicios y ya la siguiente semana entramos al siguiente tema. Entonces, el ejercicio número 6 del capítulo 13 dice lo siguiente. Si 5 litros de solución anticongelante nos dan este término, la gravedad específica es 0.8, y vamos a ver a qué se refiere. Se agregan a 4 litros de agua para hacer una mezcla de 9 litros. ¿Cuál es la gravedad específica de la mezcla? Muy importante, cuando nos dicen ese término de gravedad específica, la gravedad específica no es más que otra cosa que dividir la densidad de un fluido o la densidad de un material entre la densidad del agua. En este caso en específico, la gravedad específica del agua tendría que ser 1, ¿verdad? Es decir, la densidad del agua entre la densidad del agua es igual a 1.
Entonces, en este caso que nos dicen que la gravedad específica del refrigerante es igual a 0.8. Recordemos que esto tiene que ser igual a ¿qué? A la densidad del refrigerante entre la densidad del agua. Y despejamos para esta relación. Entonces la densidad del refrigerante tiene que ser igual a 0.8 por la densidad del agua. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces el dato que tenemos ahí es que la densidad del refrigerante es igual a 800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en adelante, si lo que les están diciendo es que la gravedad específica es 0.7, entonces para obtener la densidad de ese material, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por la densidad del agua. Entonces, completamos la información, entonces ahora sí centrémonos a lo que nos está diciendo el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Bueno, es una mezcla de 4 litros de agua más 5 litros de anticongelante, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que calcular es la gravedad específica de la mezcla. Entonces, para poder determinar la gravedad específica, ocupamos saber cuánto es la densidad de esa mezcla, ¿verdad? Y recordemos que la densidad es igual a la razón de masa entre volumen. Y en este caso tendría que ser el volumen de la masa de la mezcla con el volumen de la mezcla, ¿verdad? Ahora, aquí podemos hacer mano de las unidades. Si recuerdan, habíamos dicho, por ejemplo, que 1000 kilogramos sobre metro cúbico equivale a 1 kilogramo sobre litro. Entonces, este valor que encontramos aquí equivale a decir 0.8 kilogramos por litro. Es decir, el refrigerante tiene una densidad de 800 kilogramos por metro cúbico o 0.8 kilogramos por litro. Recuerden que en un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces ocupamos saber cuánto es la masa de la mezcla, cuánto es el volumen de la mezcla. Entonces hagamos el del volumen que está más fácil. El volumen de la mezcla debe ser igual al volumen del agua más el volumen del refrigerante. ¿Cuánto es el volumen del agua? Sería 4 litros, perdón.
¿cuánto es el volumen del anticongelante? Sería igual a 5 litros, ¿verdad? Entonces el total sería igual a ¿cuánto? 9 litros. Lo que en este caso sería igual a 0.09 metros cúbicos. ¿Cómo obtuve esa cantidad? Bueno, dividiendo 9 entre 1000. ¿De dónde saco esta relación de 1000? Bueno, esta es la relación que tenemos acá de metros cúbicos con litros. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte que nos interesa. Ahora nos falta saber cuánto es la masa de la mezcla. Entonces, para eso, pues, vamos a hacer la operación, ¿verdad? En este caso, tendría que ser la masa del agua más la masa del refrigerante, ¿verdad? Sí. Ahora, el ejercicio, en su enunciado no nos dice cuánto es la masa, ¿verdad? Pero conocemos sus masas y conocemos sus volúmenes. Entonces podemos calcular su masa a través de esos valores. Es decir, nosotros conocemos por la función de densidad que la densidad es igual a ¿qué? La masa entre volumen. Entonces, eso lo podemos relacionar diciendo lo siguiente, que masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces, si sustituimos esto, la masa de la mezcla debe ser igual a la masa del agua, pero masa del agua tiene que ser igual a la densidad del agua por el volumen de agua. Entonces, densidad del agua multiplicado por el volumen del agua más la masa del refrigerante. En este caso sería igual a la densidad del refrigerante multiplicado por el volumen del refrigerante. Entonces ahora solo ocupamos sustituir los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor de densidad vamos a utilizar? Bueno, ¿en qué unidad tenemos expresados los volúmenes? Los tenemos en litros. Entonces ocupamos trabajar con las densidades que estén expresadas en litros. Si el volumen lo tuviéramos en metros cúbicos, entonces lo expresamos o utilizamos los valores que estén en metros cúbicos. Ahora, la densidad del agua igual a 1 kilogramo por litro. El volumen de agua es igual a 4 litros. La densidad del refrigerante es 0.8 kilogramos por litro. Y el volumen del refrigerante es igual a 5 litros. Y en este caso el total tendría que ser igual a 8 kilogramos.
Y esa sería la masa de la mezcla. Verifiquen la cantidad, por favor. Entonces ya tenemos la masa y el volumen. Ah, ya podemos calcular la densidad de la mezcla ahora. Entonces la densidad de la mezcla debe ser igual a la masa de la mezcla entre el volumen de la mezcla. Entonces, sustituyendo los valores, la masa que encontramos es de 8 kilogramos. Y el volumen que teníamos es igual de 9 litros. Entonces, 8 entre 9 sería igual a 8 a este valor, ¿verdad? Como también el volumen lo tenemos expresado en metros cúbicos, lo podemos haber calculado con este, ¿verdad? Es decir, 8 kilogramos entre 0.009 metros cúbicos. Entonces la respuesta tendría que ser esta, ¿verdad? 888 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora recordemos algo. ¿Cuál es la unidad estándar del sistema internacional? Es kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, si lo hicieron con esta relación que tenemos acá, lo único que tendría que ser posterior es pasar de kilogramos sobre litros a kilogramos sobre metro cúbico, multiplicando por 1000. Y si lo hacen directamente con lo que está abajo, entonces sería la respuesta. Ahora, lo que nos están preguntando es cuánto es la gravedad específica. Entonces, bueno, terminamos. Recordemos que la gravedad específica de la mezcla tendría que ser igual a la densidad de la mezcla entre la densidad del agua. Y en este caso sería 800 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, eh, la gravedad específica sería igual a 0.888.
Ojo, la gravedad específica no tiene unidades, porque de la división ah, se anulan entre ellas. Es un valor adimensional, es decir, sin unidades, sin dimensiones. ¿Alguna duda o consulta respecto al ejercicio? Si no hay dudas, entonces avanzamos al siguiente. El número 3 del capítulo 13 dice, usted trata de contrabandear lingotes de oro. O sea, es un dato importante que estamos hablando de oro. Llenando su mochila, cuyas dimensiones son 56 centímetros por 28 por 22 centímetros. Entonces nos preguntan que cuánto sería la masa que podemos ingresar en este punto. Entonces, para eso ocupamos saber cuánto es la densidad del oro. Y acá la tenemos, ¿verdad? Es 19.3 por 10 a la 3. Esto está en la tabla 13.1 del libro. O la densidad de los materiales se puede consultar en cualquier libro, ¿verdad? Son parámetros que son fijos, no es que cambian de libro a libro. Entonces, la densidad del oro es igual a 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, si nosotros queremos saber qué cantidad de masa podemos meter en una mochila, recordemos que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, si lo que queremos saber es cuánto es la masa, despejamos para la masa y la masa sería igual a densidad por volumen. Entonces, en este caso, la masa de oro que se puede contrabandear debe ser igual a la densidad del oro multiplicado por el volumen de la mochila, ¿verdad? Entonces, la densidad del oro ya la tenemos, es una constante. Lo que nos falta determinar es cuánto es el volumen de la mochila, ¿verdad? Entonces, los valores que nos dan solo los tendríamos que multiplicar, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que la unidad que se está expresando por el volumen son metros cúbicos. Si nosotros multiplicamos estas cantidades, lo que obtenemos va a ser centímetros cúbicos. Entonces tenemos dos opciones, lo multiplicamos tal cual está y después pasamos de centímetros cúbicos a metros cúbicos o hacemos primero el cambio. Entonces hagamos el cálculo de ambas formas y vamos a notar que tiene que darnos una cantidad similar. Entonces, el volumen de la mochila en centímetros cúbicos es igual a multiplicar 56 centímetros por 28 centímetros
por 22 centímetros. ¿Cuánto les da eso? Les queda esa cantidad. 34.496. Entonces recordemos que ocupamos que el volumen está expresado en metros cúbicos. Entonces ocupamos hacer esa conversión. 34.496 centímetros cúbicos. Entonces, para hacer esa conversión, nosotros sabemos que en un metro hay 100 centímetros. Pero estamos hablando de centímetros cúbicos. Entonces, esta relación la tenemos que elevar a la 3. 1 a la 3 es 1. 100 a la 3 es 1.000.000. Entonces, el resultado de esta expresión nos quedaría que el volumen de la mochila es igual a 0.034 496 metros cúbicos. Esa es una forma de determinar el volumen. La otra forma de calcularlo es directamente transformando los valores que tenemos de centímetros a metros, es decir, 0.56 metros, que es el resultado de pasar 56 centímetros a metros. 28 centímetros es 0.28. Y 22 centímetros es igual a 0.22 metros. Entonces, al hacer esta multiplicación, el valor que obtenemos es directamente, o es exactamente igual al que encontramos en la última parte. Sí. ¿Les quedan las mismas cantidades a ustedes? Sí. Entonces, no importa el camino por cual lo hagan, si el procedimiento está bien hecho, entonces alcanzarán la misma respuesta. Lo importante en este punto es de que conozcan las vías que pueden seguir y que decidan a trabajar con aquella que más se les facilite. Entonces ya tenemos el volumen de la mochila. Ahora solo falta terminar el cálculo, ¿verdad? Es decir,
la masa de oro. Ya habíamos mencionado que sería igual a la densidad del oro, multiplicado por el volumen de la mochila, ¿verdad? Solo sustituimos los valores. 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad que habíamos encontrado del oro. Y esto lo multiplicamos por el volumen de la mochila. En este caso, ¿cuánto les queda? ¿Les queda esa cantidad? Sí, ¿Tienen más idea, o más o menos una idea de cuánto representa esta cantidad? 665 kilogramos. Es más de una mitad de una tonelada, ¿verdad? Entonces es una mochila bastante pequeña. La cantidad de masa que se tendría de oro es mayor a una tonelada. Creo que es inclusive mayor al peso de una moto. Entonces eso es por la densidad, pero si miramos en la lista de materiales, se observan de los materiales presentados, el oro es el más denso. No quiere decir que sea el material más denso observado en el universo, pero sí es de los más densos a nivel de la Tierra. Los objetos más densos observados son los agujeros negros. Tienen una densidad bastante elevada. Por eso es que ejercen atracción. No sé si recuerdan que cuando hablábamos de fuerza, mencionaba los objetos que tienen mayor cantidad de masa, ejercen una fuerza de atracción sobre aquellos que tienen menor cantidad de masa. Entonces esa es la razón por la cual un agujero negro eh, absorbe los objetos que están alrededor de él, inclusive la luz, porque la cantidad de masa que tiene es elevada. Y entonces atrae todo lo que está cercano a él. Tomémonos unos 10 minutos de receso y seguimos con más ejercicios del capítulo 13. Como en anteriores ocasiones, dejo abierta la grabación, pero si alguien desea salirse y después conectarse, lo puede hacer, siempre con el mismo enlace.
En la pantalla proyectada. Sí, sí se ve. Bueno, el ejercicio 14 nos dice, la presión manométrica, recuerden que está la presión absoluta, la presión atmosférica, y en este caso nos hablan de la presión manométrica. En este caso, estaría haciendo referencia a la presión que se tiene adentro del neumático. Pero no es la presión absoluta. Para tener la presión absoluta, lo que tendríamos que hacer es sumar esa presión manométrica a la presión. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Perdón, es que me pareció que se me había desconectado. Entonces, esta presión manométrica se refiere a la presión que se tiene al interno de cada una de estas llantas. Para obtener la presión absoluta, lo que tendríamos que hacer es sumarle la presión atmosférica. Entonces nos dicen que cada llanta tiene una presión de 240 kilopascales. Nos dicen que el área que tiene cada llanta es igual a 200 centímetros cuadrados. Entonces, que estimemos la masa del automóvil. Entonces, para poder hacer esta estimación, entonces nosotros vamos a asumir de que el peso que tiene cada llanta es igual a un cuarto de peso del vehículo, ¿verdad? Es decir, el peso o la fuerza que se está ejerciendo es igual a una cuarta parte del peso del vehículo, que no necesariamente es así porque, por ejemplo, el motor pesa muchísimo más que la carrocería. Entonces, por ejemplo, si no lleva carga, puede ser de que las llantas de adelante estén soportando mayor cantidad de peso que las llantas traseras. Pero si es un vehículo que está cargado a su capacidad máxima, entonces puede ser de que las llantas de atrás tengan mayor carga en referencia a las llantas delanteras. Permito, por favor.
Perdón. Entonces, como les mencionaba, vamos a asumir de que el peso que soporta cada una de las llantas es equivalente. Entonces, el peso del vehículo lo vamos a dividir en 4 partes. Recordemos la ecuación de presión, ¿verdad? Presión resulta de aplicar una fuerza en un área específica. En este caso, ya mencionamos que la fuerza es igual a 1/4 del peso del vehículo. O sea que esto equivale a 1/4 de la masa del vehículo por la gravedad, ¿verdad? Y lo que nos están solicitando es que estimemos cuánto es la masa que tiene dicho vehículo. Entonces, si despejamos, entonces va a resultar de que esta fuerza tiene que ser igual a la presión multiplicado por el área. Y también por el otro lado, sabemos que esta fuerza es igual a 1/4 de la masa del vehículo por la gravedad. Entonces, despejando para la masa del vehículo, esta debería ser igual a esta expresión, a 4 veces la presión por el área dividido entre la gravedad, ¿verdad? Entonces, la presión la tenemos, el área la tenemos, pero ¿qué inconveniencia tenemos con el área? Está expresada en centímetros cuadrados. Nosotros ocupamos que quede expresada ¿en qué? En metros cuadrados. Siempre las unidades que utilicemos tienen que estar expresadas en la unidad estándar. Y la unidad estándar del área son metros cuadrados, no centímetros cuadrados. Entonces debemos pasar esos 200 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces nuevamente la relación que utilizamos es la que existe entre metros y centímetros. Y sabemos que en un metro deben haber o equivalen a 100 centímetros. La diferencia en este caso, perdón, es que los centímetros están elevados al cuadrado. Entonces, al igual que hicimos en el caso anterior, que están elevados a la 3, y que lo elevamos al cubo, en este caso, si está elevado a la 2 centímetros cuadrados, entonces la relación la elevamos al cuadrado. Entonces, esto sería igual a esta cantidad, ¿verdad? Es decir, 200 centímetros equivalen a 0.02 metros cuadrados. Si esta relación que está aquí no es tan fácil de ver o de entender, entonces la relación directa que existe entre ellas es que en un metro cuadrado
se pueden ubicar 10.000 centímetros cuadrados. En el caso de la relación anterior, podemos decir que en un metro cúbico hay 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿De dónde sale ese 1.000.000? 100 a la 3 es 1.000.000. ¿De dónde sale 10.000? 100 al cuadrado es 10.000. Entonces, tenemos todos estos valores, ¿verdad? Ahora la pregunta aquí es ¿qué valor de presión utilizamos? ¿La presión manométrica o la presión absoluta? Bueno, entonces para respondernos a esta pregunta pensemos lo siguiente. Presión atmosférica, ¿de qué dijimos que resultaba? Bueno, el aire que tenemos, lo que existe en la atmósfera sobre nosotros, tiene un peso. Y ese peso es una fuerza que actuando en un área, entonces genera una presión. Entonces, si solo existiese la rueda, sin incluir el área, el aire dentro de esta, entonces siempre había un área de contacto entre la rueda y tierra, ¿verdad? Al existir este aire y el peso del vehículo sobre la rueda, entonces lo que aumenta la fuerza que está actuando sobre la rueda. Si no existiese el vehículo, o sea, que solo estuviese la rueda, siempre tenemos área de contacto, ¿verdad? Pero al estar el peso, entonces lo que provoca es que el área de contacto sea superior. Entonces el valor que ocupamos meter en este punto es igual a la presión absoluta. Entonces en este caso, la presión absoluta debe ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica ya la tenemos en 200 kilopascales. La presión atmosférica es una constante, que es igual a 0.01326 por 10 a las 5 pascales. La presión manométrica es 240 kilopascales, es decir, 240 por 10 a la 3 pascales. ¿Cuánto les da el resultado de esa expresión? ¿Les queda esa cantidad? Sí. Bueno, entonces hoy sí ya tenemos todos los datos, ya los podemos meter en la ecuación que teníamos. Entonces, la masa del vehículo es el resultado de esta operación. Entonces, introducimos los valores, la presión es igual a
El área es igual a 0.02 metros. Si la gravedad es una constante, que es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí la importancia. Si nosotros utilizamos las unidades estándar, la respuesta nos debe quedar en un número expresado en dicha unidad estándar. ¿Cuál es la unidad estándar de masa del sistema internacional? El kilogramo. Entonces, pascales por metros cuadrados entre metros sobre segundo cuadrado. No tenemos que hacer el desglose de estar viendo en qué unidad nos va a quedar. Si está expresado todo en unidades estándar, entonces el resultado tiene que quedar en unidades estándar. ¿Cuánto les queda? ¿Les queda esa cantidad? Sí. Entonces esa sería la masa del vehículo, ¿verdad? ¿De dónde salió todo esto? Bueno, presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza que está soportando cada una de las ruedas dijimos que era un cuarto del peso del vehículo. Entonces obtenemos dos ecuaciones para fuerza y las igualamos, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta referente al ejercicio? No. Entonces, pasemos al siguiente. Tenemos esta figura en la cual tiene un tanque que está a una altura superior a donde está la vivienda, ¿verdad? Nos dicen que la altura que puede tener el tanque es de 5 metros y que este está conectado a la vivienda a través de un tubo de 110 metros de longitud con un ángulo de 58 grados. Entonces nos piden, perdón, que determinemos la presión manométrica en la casa y qué tan alto se elevaría el agua si hubiera una abertura en la tubería. Entonces, cuando hablemos de presión, a nosotros lo que nos interesa no es tanto la longitud que ésta pueda tener, sino que el cambio vertical que la misma va a tener. Entonces, en este caso, puede completar este triángulo, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa saber es cuánto es este valor de Y. No en sí los 110 metros. Lo que importa, por así decirlo, es la caída de agua o la cantidad que se desplaza verticalmente. Sí, al final el recorrido es 110, pero en términos de presión lo que nos importa saber es
cuánto se desplazó verticalmente, no cuánto fue el recorrido que ésta tuvo, ¿verdad? Recordemos que esta presión manométrica les decía yo de columna de fluido, se puede calcular con esta expresión, la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por Y. Ahora, ¿qué ocurre aquí? La presión que puede tener depende en gran manera de si el tanque está completamente lleno, parcialmente lleno o vacío. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos esta dimensión de 5 metros. Entonces, si está totalmente lleno, lo que importa es la presión desde el punto más alto. Pero sin importar lo que mencionábamos anteriormente, en este caso, lo que se requiere, o perdón, la condición mínima que puede tener es que esté casi vacío, ¿verdad? Entonces, si está casi vacío, él estaría más o menos en este nivel. Si el tanque está completamente lleno, entonces el nivel estaría aquí, y la diferencia, si está completamente lleno, sería todo esto. Pero si está vacío, sería este valor hacia acá, ¿verdad? O si está parcialmente lleno, tenemos ese valor. Entonces, en cualquiera de las condiciones, entonces siempre se garantiza de que va a tener este valor mínimo de Y. Entonces vamos a trabajar con ese punto. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de Y? Tenemos ese triángulo. Y el dato que tenemos ahí se menciona ahora este ángulo de 58 grados. Entonces, el valor de la hipotenusa lo tenemos. Es 110 metros. Y lo que nos interesa saber es cuánto es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos obtener con una función trigonométrica, ¿verdad? Entonces ocupamos una función trigonométrica que nos relacione el lado opuesto con la hipotenusa. ¿Cuál sería? Hay dos, ¿verdad? Uno de ellos es el seno. Recordemos que seno de teta es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Y el otro término con el cual se podría trabajar es la cosecante. Que en este caso es igual a la hipotenusa entre el lado opuesto, ¿verdad? ¿Con cuál de las dos trabajarían? Con seno. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el lado que estamos buscando. El lado opuesto. Solo haríamos el despeje.
Bueno, pero igual la cosecante relaciona hipotenusa y lado opuesto. El seno relaciona el lado opuesto a hipotenusa. La razón sería es que en ninguna de sus calculadoras tienen la función de cosecante, ¿verdad? Sino que tienen la función seno. Y si trabajan con cosecante, ¿cómo la calculan? ¿Cuánto es la cosecante de 58? Mientras que en su calculadora se pueden calcular el seno de 58, ¿verdad? Entonces, seno de 58 grados debe ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Pero en nuestro caso, ¿quién es el lado opuesto? Y, ¿verdad? Es el dato que andamos buscando. ¿Y la hipotenusa qué valor tiene? 110 metros, perdón. Entonces, si despejamos para Y, va a resultar de que Y es igual a 110 metros multiplicado por seno de 58. ¿Qué valor les queda? $93.29. Entonces ya tenemos el valor de Y. Podemos calcular lo que nos piden en el inciso A, ¿verdad? Entonces, el inciso A, el valor de esa presión manométrica tendría que ser igual a la densidad de fluido por la gravedad por Y, ¿verdad? Si estamos hablando, a ver si nos dicen que es agua, ¿verdad? Entonces la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es 9.8, y por el valor de Y, que encontramos recién, que es de 93.29 metros, ¿verdad? ¿Qué valor les queda? Les queda esa cantidad. Sí. Sí. Sí.
Si se fijan, una cantidad bastante elevada, ¿verdad? Bueno, si lo comparamos con la presión absoluta, es casi 9 veces la presión absoluta. Pero recordemos que la presión absoluta no es así como un valor de presión, por así decirlo, tan o muy elevado. Aunque la cantidad sí podría asombrar un poco, pero no es muy elevada lo que puede representar. ¿Alguna duda, consulta con este inciso? No. Para el inciso B, ¿qué tendríamos que hacer? Nos dice, ¿qué tan alto se elevaría el agua si saliera verticalmente de una tubería rota enfrente de la casa? En ese caso, la ecuación que tendríamos que utilizar es siempre la misma, ¿verdad? Densidad del fluido por la gravedad por Y. Y en este caso, ¿qué valor sería Y? Y la presión es la misma. La densidad del fluido es la misma. Y la gravedad ya sabemos que es una constante, o sea que no va a cambiar. Entonces, ¿cuánto podría subir? Para saber esa cantidad es necesario hacer un cálculo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, nosotros primero calculamos la caída que tenía, que es de 93.29. Y después esa cantidad nosotros lo utilizamos multiplicándolo por la densidad del fluido y la gravedad y obtuvimos la presión, ¿verdad? Entonces, ese valor es, por así decirlo, la presión manométrica en este punto. Sí, la presión antes de entrar a la casa. Y es lo que nos dicen si la tubería se rompe enfrente de la casa. O sea que la presión manométrica está en esa casa. Entonces, si hay una ruptura en ese punto, entonces eso provocaría de que el agua esté en esta dirección, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto se elevaría el agua? Es en función de la presión que éste tiene, ¿verdad? Y la presión que éste tiene depende de esta caída. Entonces, para calcular la presión, ya la tenemos calculada en ese punto, que es la misma presión manométrica. Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí, tendríamos que despejar para llevar. Pero ¿qué ocurre? La presión es la misma. La densidad del fluido es la misma. La gravedad es la misma. Entonces, si todos los términos son la misma, entonces el valor de Y también tiene que ser el mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, la altura que puede alcanzar en este caso es 93.29 metros.
¿Se entiende cómo llegamos a esa cantidad? Sí, Son las mismas condiciones que tenemos en el inciso A. Entonces, si son las mismas condiciones, el valor de Y tiene que ser el mismo. Cosa distinta, por ejemplo, sería si nos preguntan si del punto donde se quebró la tubería es acá. Ahí sí ya no son las mismas condiciones. Pero en este punto ya calculamos la presión, entonces hay una abertura aquí, entonces va a alcanzar la misma altura que teníamos con este punto. O sea, esa cantidad de 93.29. ¿Alguna duda o consulta referente a este ejercicio? solo una duda acerca de cómo hubiera sido si en realidad si el ejercicio nos dijera que la tubería se quebró desde más arriba. Hubiesen tenido que calcular la presión en ese punto. En Nuevamente. función. Exacto. Recordad que en este caso la presión depende de qué tanto desciende. En este punto ha descendido poco, entonces la presión no va a ser mayor comparado a este punto de acá. En este punto ha descendido lo máximo que puede descender, entonces la presión manométrica en este punto es mucho mayor. No sé si han escuchado ese concepto de la caída del agua por gravedad. Por ejemplo, la razón por la cual a veces en algunas casas que tienen esos tanques rotoplas está quizás el nivel más alto posible. Si no funciona de esta forma por gravedad, entonces lo que se tiene que utilizar es una bomba. Por ejemplo, lo que se tiene a veces en las cisternas. Que el agua está a nivel de suelo, o quizás más abajo. Entonces, para poder generar la presión, entonces se tiene que tener una bomba que impulse el agua hacia arriba. Pero si la fuente de agua está hacia arriba, entonces la propia acción de la gravedad sobre esta, eso lo podemos ver aquí en la ecuación, es la que genera la presión para que el fluido pueda circular. En la ausencia de la gravedad, entonces en una bomba, pero en una cisterna se pone una bomba que es la que genera la presión para que el fluido se pueda mover. Entonces, en ese caso, dependiendo del valor de Y, calculan la presión, ya sea en el despeje. Gracias. Terminamos con este ejercicio, está algo sencillo. Dice cuál es la presión normal de la atmósfera en la cima del monte Everest. Está a 8.850 sobre el nivel del mar. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, ocurre más o menos lo siguiente. Ese valor de presión atmosférica que les proporcioné es el valor de la presión a nivel del mar. Entonces, a nivel del mar, la presión atmosférica es igual a 1.01326 por 10 a la 5 pascales. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos descendiendo, entonces lo que va a ocurrir sobre esto es que la presión aumente. ¿Por qué va a aumentar? Porque mayor es el peso que se tiene sobre este punto, pero si se está ascendiendo, entonces lo que va a ocurrir es que la presión va a disminuir.
Entonces, si se está en el Everest, que es el punto más alto, entonces la presión tiene que ser distinta. Entonces, en ese caso, la presión en el Everest debería ser igual a la presión atmosférica en el nivel del mar menos la presión de la columna de fluido en ese punto. Y este término lo calculamos con esta expresión: densidad del fluido por la gravedad por Y. Entonces, aquí, ¿cuál sería el fluido? ¿Qué material o qué elemento tenemos entre el mar y el Everest? Tendría que ser el aire, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro factor. El aire no tiene una misma consistencia. A medida que se va aumentando la altura, se va volviendo más ligero. Entonces, pero nosotros vamos a asumir que la densidad del aire es similar. Por ejemplo, hacer deportes en ciudades que están a alturas muy elevadas es muy dificultoso porque la cantidad de oxígeno que se tiene se va reduciendo a medida que la altura va aumentando. Pero nosotros vamos a decir de que tenemos una relación constante. Entonces la densidad del fluido en este caso tendría que ser igual a la densidad del aire. Y este es igual a 1.29 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Ese dato lo obtuvimos de la tabla anterior. Entonces, en este caso, la presión en el Everest tendría que ser igual a la presión atmosférica, que es igual a 1.01326 por 10 a la 5 pascales, menos la densidad del fluido, que ya la miramos que es igual a 1.29 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es una constante, 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Y en este caso Y tendría que ser la altura del Monte Everest, ¿verdad? Es decir, 8.850 metros. ¿Qué valor les queda? ¿Cuánto les quedó? A mí me da 10.555.5. ¿Negativo o error?
Ahora aquí hay que Sí, analizar negativa. muy bien. Aquí hay que analizar bien este resultado. Lo primero es que no existen presiones negativas. Entonces, si no existen presiones negativas, ¿cómo interpretamos ese resultado? Bueno, el primer factor aquí a considerar era lo que les mencionaba. La densidad del aire no es la misma a cualquier nivel. A más alto sea el valor de altura, menor es la densidad. Entonces nosotros hicimos una consideración de que esta se mantenía constante. Entonces esta consideración nos llevó al resultado de tener un valor negativo. Entonces, como la densidad del aire no es constante, lo único que podemos afirmar es que la presión de la atmósfera en el Everest debe ser menor a la presión atmosférica en el nivel del mar. Sí. Para poder obtener el valor preciso de la densidad de la presión atmosférica en el Everest, entonces ocuparíamos obtener los valores de presión, de densidad del aire a medida que va aumentando la altura. Como no poseemos esa ecuación, entonces no podemos dar un valor preciso. Y por eso nos queda esa cantidad. ¿Alguna duda o consulta? Si no, entonces quedamos aquí por hoy y seguimos el viernes resolviendo ejercicios del capítulo 13. Entonces, pasen buen día. Buen día. Buen día.